Club de Oradores de Torre Mar nació teniendo en cuenta que es una herramienta de la comunicación que le permite al individuo poder expresarse y poder transmitir sobre todo sus propias ideas. Tengo la oportunidad de en la clase ver cuáles son las capacidades de comunicación que tienen los estudiantes. Gracias a su gran expresión corporal, ellos pueden allí tener un resultado significativo. San José María, como decían los juristas romanos, era acta non verba, hechos, no palabras. Estimados directivos de la Unidad Educativa Bilingüe Torre Mar, honorables miembros del jurado calificador, señores profesores, compañeros estudiantes, señoras y señores. Cuando se habla del catolicismo, cuando se habla del Opus Dei y cuando se habla de la búsqueda de la santidad en la vida diaria, es imprescindible hablar sobre San José María. San José María Escrivá de Balaguer nació en 1902 en la ciudad de Barbastro, España. Vivió una época marcada por los horrores cometidos por los seres humanos, no solo en las guerras, sino también en la vida diaria, cuando no se respetaban los derechos de las mujeres, cuando no se respetaban los derechos de los trabajadores, e incluso cuando no se respetaban los derechos de los niños. Estos acontecimientos fortalecieron la creencia de la impotencia del laico a llegar a la santidad, la cual se consideraba un privilegio tan solo para los sacerdotes, religiosos y mártires. Proveniente de una familia católica, San José María sufrió muchas pérdidas, tanto económicas como familiares, a lo largo de su juventud. Sus 3 hermanas murieron, el negocio de su padre quebró y años más tarde su padre falleció. Sin embargo, su ferviente deseo de cumplir con la voluntad de Dios y su búsqueda de hallar lo que Dios quería de él lo llevaron a salir adelante de estos acontecimientos. Tanto así que llegó a ser sacerdote y en 1928 Dios le encomendó la misión de fundar el Opus Dei. El Opus Dei, trasladado al español, significa trabajo de Dios. Y más allá de ser una institución, más allá de ser un movimiento religioso, es un camino para la salvación. Y este camino, como lo dije anteriormente, había sido bloqueado psicológicamente por los laicos, los cuales consideraban que era imposible ser santo. Ante esto, San José María buscó distribuir su mensaje a todo el mundo, el que le había encomendado el Señor. Y este mensaje era que se podía ser santo en la vida diaria. ¿Y en qué consiste esta búsqueda de la santidad en la vida diaria? Consiste en que todas las personas, sin importar que sean obreros, sin importar que sean empresarios, sin importar que sean campesinos, sin importar la profesión, pueden encontrar a Dios en medio de su trabajo y vida ordinaria. Porque si hacemos las cosas con amor, si buscamos cada día hacer lo que hacemos mejor que el día anterior, y si buscamos lograr ayudar a las personas sin beneficio propio, podremos llegar a la santidad y haremos todos los caminos humanos de la tierra dignos del Señor. Este es el mensaje del Opus Dei. Este es el mensaje de San José María, pero sobre todo, este es el mensaje de Dios. San José María siempre decía, el Opus Dei no lo fundé yo, el Opus Dei es cosa del Señor. Porque si en la práctica, hace 2000 años atrás, nos remontamos a la época de Jesucristo, el Señor dio el mismo mensaje que dio San José María, amor, y amor al prójimo, y amor al Señor. Porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, y amamos a Dios, y amamos al prójimo como a ti mismo, podremos vencernos cada día y podremos amar y podremos salir adelante en lo que hagamos. Por último, es importante hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién es San José María? Más allá de ser un católico, más allá de ser un sacerdote, San José María es una persona como cada uno de los que están aquí hoy, con una vida ordinaria. Pero esa vida que tenía, se le ofrecía al Señor todos los días y buscó y logró llegar a la santidad.
Señoras y señores, muchas gracias. Señores miembros del jurado calificador, señores directivos del Torremar, estimados profesores, queridos compañeros, señoras y señores. Hoy, cuando la sociedad globalizada vive permanentes cambios en lo cultural, religioso y simbólico, esta posmodernidad nos obliga a tolerar la diversidad de culturas, pero a la vez nos obliga a reflexionar sobre los ideales religiosos que sembraron en todos nuestros corazones personajes como José María Escrivá de Balaguer, y que gracias a sus enseñanzas no hemos perdido la fe. Conocer su vida a través de diversas biografías ha sido todo un desafío para mí, y una de las frases que llegó a mi corazón fue: estima a quienes sepan decirte que no, y además pídeles que razonen su negativa, para aprender o para corregir. Esta frase nos enseña la didáctica de las enseñanzas de nuestro patrono. La mayoría de veces aceptamos un no dogmático, pero siempre será admirable quien sepa respaldarnos su respuesta con argumentos, porque sencillamente un sí o un no deben tener razones para poder ser entendidos como proceso reflexivo. San José María fundó el Opus Dei, que significa obra de Dios, para realizar el llamado universal a la santidad. La misión del Opus Dei consiste en ayudar a cristianos corrientes a vivir una vida de acuerdo a la fe y ayudar con la evangelización de la sociedad mediante el trabajo cotidiano, que incluye tanto el trabajo profesional como los deberes ordinarios del cristiano. El Opus Dei nos recuerda que el camino de la santidad no solo está reservado para los sacerdotes, que devotan su vida entera a Dios, sino que cualquier tipo de persona puede abrazarlo. San José María dijo: una hora de oración para el apóstol moderno es una hora de oración. Esta frase nos enseñó que podemos adorar a Dios desde cualquier tipo de vida, ya sea matrimonio, celibato, vida profesional o vida sacerdotal. Siempre que cumplamos nuestras responsabilidades y se las encomendemos a Dios, lo estaremos haciendo feliz. Es realmente inspirador observar cómo San José María termina sus estudios en la carrera de Derecho y al mismo tiempo funda el Opus Dei, ayudando a pobres y enfermos de Madrid. San José María nos recuerda que siempre el camino de la santidad está abierto para todos. Dejó una gran huella en el mundo actual, con hospitales, dispensarios médicos, colegios, universidades, todas estas fruto de la iniciativa de cristianos corrientes, que con sentido profesional y mentalidad laica decidieron atender las necesidades concretas de un lugar determinado. Estos proyectos están abiertos para todo el mundo, no importa su religiosidad, cultura o raza. En efecto, el sentido de caridad cristiano se compagina con la libertad de las conciencias. En la homilía de su canonización, el Papa Juan Pablo II dijo que el nuevo santo verdaderamente había comprendido qué era ser cristiano. Es levantar la cruz de Cristo adelante de toda realidad humana y querer evangelizar todos los ambientes. San José María fue un gran santo y mostró gran perseverancia para tener una sociedad más cristiana. Nos mostró que podemos ser buenos en una sociedad perdida. San José María, más que ser recordado como un santo, debería ser recordado como un hombre que hizo de lo ordinario lo extraordinario, de lo complejo lo sencillo, de la amargura la alegría absoluta y permanente, y que desde su santidad nos invita a ser como Él. Un hijo de Dios, un hombre, con grandes virtudes y convicciones que deben ser puestas al servicio de la humanidad. Señoras y señores, muchísimas gracias. Buenos días con todos, estimados directivos de la Unidad Bilingüe Torremar, miembros del jurado, compañeros estudiantes, señoras y señores. En mis años como estudiante del Torremar, he estudiado varias historias biográficas de grandes personajes de la humanidad. Sin embargo, ninguna ha causado el impacto sobre mi vida como la de San José María. Él tiene una frase con la que me identifico y expreso: ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro. Yo, como sacerdote, procuro estar con Cristo, que en la cruz abrió los dos brazos y no solo uno de ellos. Tomo con libertad aquello que me convence y lo transformo para abrir mis brazos y mi corazón abiertos hacia la humanidad. Nacido en 1902 en Barbastro, España, San José María desde muy pequeño fue inculcado con los valores de la fe cristiana, tales como el amor a la comunión y a la confesión.
Esto lo ayudó a crecer como un niño alegre, inteligente y observador. Cruzó la carrera de Derecho universitaria previa al sacerdocio. Él de joven experimentó algo que lo cambiaría para toda su vida. Vio las huellas marcadas sobre la fría nieve que cubría las calles de su ciudad, y estas provenían de un religioso carmelita, que a pesar de estar viviendo con tan desmesurada temperatura, él estaba realizando un sacrificio por Dios y el prójimo. Y esto fue lo que despertó sobre el joven José María una inquietud divina. Si otros son capaces de ofrecerle algo a Dios, ¿no voy a ser yo capaz de dar algo parecido? Y desde ese momento, sin saber con precisión lo que le pedía a Dios, él decide hacerse sacerdote, ya que de esta forma él piensa que se acercará más a la voluntad divina. Él dice: desde que sentí aquellos barruntos del amor de Dios, busqué, dentro de mi poquedad, realizar qué me pedía de este pobre instrumento. Ya que cuando él sintió los barruntos del amor de Dios, él dice que entre esas ansias rezaba y rezaba, y le pedía lleno de confianza a su Madre del Cielo, Domina ut sit. Uno de sus legados más importantes, nacido el 2 de octubre de 1928, el Opus Dei, o en español, Obra de Dios, una institución de la Iglesia Católica que busca ofrecer al mundo un nuevo punto de vista. Le presenta tanto a hombres como mujeres un camino de santidad, encendiéndolos en el deseo de poner a Cristo en la entraña de toda actividad humana y trabajo cotidiano y los deberes ordinarios del cristiano. Y esto sería la esencia de los fieles católicos del Opus Dei: elevar hacia Dios toda actividad humana para que Cristo reine en todos y en todo, hacer conocer a Jesús, conocerlo y hacer un trabajo santificante, santificador y santificado. Su buen humor es una constante prueba del amor incondicional a la voluntad de Dios, ya que la vida de San José María estuvo caracterizada por tener muchas pruebas, enfermedades, estrecheces económicas y problemas con la expansión del apostolado. Sin embargo, su semblante siempre rebosa alegría, ya que la verdadera virtud no es ni triste ni antipática, sino amablemente alegre. Muchas gracias. Señores directivos de nuestra Unidad Educativa Bilingüe Torremar, honorables miembros del jurado calificador, queridos profesores, estimados compañeros, señoras y señores, siembren la paz y la alegría para todos lados. Sepan ir del brazo de los que no piensan como ustedes. San José María de Escrivá. En pleno siglo XXI, vivimos en un mundo en el que hay pobreza, analfabetismo, gobiernos opresores, esclavitud, gente muriéndose de hambre y de sed, lo que nos lleva a buscar una solución. La cuestión es que la respuesta nos la recordó un santo muy cercano a nosotros, San José María Escrivá de Balaguer, un siglo atrás, con la llamada universal a la santidad. Pero, ¿quién fue San José María y qué nos enseñó con su vida? San José María fue un iluminado, alguien que nos dejó una enseñanza que al fundirse en nuestros corazones no se desprenderá jamás. Nos enseñó que el conseguir la santidad no es una ilusión producto de nuestra imaginación. Nos demostró con su vida que el secreto de la grandeza y la novedad se esconde en el amor. Nos transmitió la importancia de la sumisión de la inteligencia a la voluntad de Dios. En una época donde se creía que la santidad era solo para unos cuantos superdotados o sacerdotes, San José María viene y nos demuestra que todos tenemos la capacidad de ser santos en el día a día, con una vida llena de esperanza, fe y perseverancia. Difundió la llamada universal a la santidad. Al ver las huellas de los pies descalzos de un religioso en la nieve, él intuye hacia dónde va encaminado el propósito de su vida. Nace en el seno de una familia de cierta hidalguía y la fe de sus padres lo salvaron de una enfermedad mortal en los primeros años de su vida.
en una época donde no se creía realmente, se había establecido que el índice de mortalidad infantil era demasiado alto. Pero ese niño, encomendado a la Virgen, se hace hombre y estudia Derecho. Su vocación por el sacerdocio lo hizo un buscador incesante de la fe y la verdad, conocedor de la ley y de una profunda filosofía religiosa católica. Empieza un doctorado y termina graduándose como doctor en ambos derechos, derecho civil y derecho canónico. El 2 de octubre de 1928, Dios le hace ver lo que espera de él y funda el Opus Dei. Desde ese día, trabaja con todas sus fuerzas en el desarrollo de la fundación que Dios le pide, al mismo tiempo que continúa en contacto con la pobreza, la enfermedad y barriadas populares de Madrid. Si San José María estuviera hoy con nosotros, nos recordaría su mensaje final, que es que allí, donde están nuestras aspiraciones, nuestros trabajos, nuestros amores, está el encuentro cotidiano con Cristo Jesús. Que la gente al vernos pueda decir, este es cristiano, porque ama, porque dice la verdad, porque es sacrificado, porque está por encima de los instintos, porque simplemente busca no sufrir pasiones perversas como la envidia, el resentimiento, el odio y el sarcasmo. Si estuviera ahora con nosotros, objetaría la apatía y el ver la santidad como una utopía. Aplaudiría a aquellos que defienden la libertad y la vida. Aplaudiría a aquellos que buscan dar amor incondicional día a día y así construir un mundo mejor por medio de su santidad. En un mundo lleno de tanta posmodernidad, no debemos sucumbir al legado de nuestro patrono, que es que en las cosas sencillas, en esas cosas pequeñas, en los detalles, ahí, en la cotidianidad, está la santidad. Sencillamente, San José María, como decían los juristas romanos, era acta non verba, hechos, no palabras. Señoras y señores. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, miembros del juzgado, queridos profesores, queridos compañeros, señoras y señores. A ese Dios tan invisible lo podemos ver con las cosas más visibles y materiales. De esta frase, San José María nos dice una interpretación contra aquellos que no creen contra Dios, no creen en Dios. San José María dice que nosotros tenemos la idea de Dios, pero no lo podemos ver bien. Él dice sinceramente, es así de fácil, Dios es amor. Todo lo que está hecho con amor es Dios. En 1915 el padre San José María perdió su trabajo y se tuvieron que ir a vivir a Logroño. Ahí consiguió un nuevo trabajo, era comerciante de sedas. Ahí él empezó a estudiar en un nuevo colegio. En ese colegio le iba súper bien, con buenas notas. Pero él sentía que le faltaba algo, él sentía que le faltaba algo de felicidad. Entonces él un día, en una época de Navidad, salió del trabajo del padre a una tienda y vio unas huellas en el piso, en la nieve, descalzas. Entonces él empezó a seguir las huellas y se dio cuenta que en un parque había un señor, un sacerdote, que era el padre José Miguel, estaba descalzo. Y él se preguntó, si él puede hacer algo así por Dios, yo por qué no puedo hacer algo tan chiquito que es amarlo. Él empezó su sacerdocio, se fue a Zaragoza a estudiar y se dio cuenta, pero todavía le faltaba algo, le faltaba amor. Entonces él una noche en su cuarto le pidió a Dios, Señor, dame más amor, que todavía no te amo lo suficiente. A la mañana siguiente él se sintió un poco diferente, sentía que necesitaba más. Entonces fue a la iglesia, le rezó a Dios y siguió haciéndolo todos los días así. Al fin y al cabo, él dijo esto, comencé a barruntar el amor, a darme cuenta que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor.
Yo no sabía lo que Dios quería de mí, pero era una lección. Gracias a eso me hice sacerdote. Hacía falta esa letanía que no era de falsa humildad, sino de conocimiento. No valgo nada, no tengo nada, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada. Muchas gracias. Honorables miembros del jurado calificador, estimados profesores, queridos compañeros, señoras y señores, San José María una vez dijo: ante las adversidades, las dificultades o los malos tiempos, la receta a utilizar es ahogar el mal en abundancia de bien. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, conocido como el Santo de lo Ordinario, nació el 9 de enero de 1902. Nos habló de un encuentro diario con Dios, de los llamados a la santidad en la vida ordinaria, de las vocaciones, del respeto hacia los demás y de muchas más ideas revolucionarias. Su primer llamado, o la primera vez que vio que Dios le pedía algo, fue cuando tenía 15 años. Siendo joven, vio las huellas de un carmelita descalzo en la fría nieve y entendió que una persona que amaba tanto a Dios era capaz de realizar tal sacrificio. Y asimismo se preguntó: ¿y qué estoy haciendo yo por Dios? Entonces le rezaba: Señor, que vea, con el propósito de descubrir el pedido de Dios. Luego decía convertirse en sacerdote para ver si lograba descubrir lo que Dios le pedía. Sin embargo, en un principio no lo logró ver. El 2 de octubre de 1928, San José María vio a millones de personas de distintas razas, edades, profesiones, buscando la santidad en sus actividades diarias. Entonces comprendió finalmente el pedido de Dios. Y este consistía en llevar a las personas a entender que los seres humanos nos encontramos todos en la capacidad de alcanzar la santidad mediante los actos de la vida cotidiana. Es decir, una persona puede ser santo trabajando diariamente de la mejor manera posible y ofreciéndole todos los sacrificios a Dios. Esta fue la base para la fundación del Opus Dei. Cuando él propuso esta idea, fue visto como un loco, dado que en aquel entonces la idea de que una persona laica, común y corriente pueda alcanzar la santidad era visto como una locura. En aquella época, las únicas personas llamadas a la santidad o que se encontraban en la capacidad de ser santos eran los sacerdotes o las personas consagradas, como las monjas y los monjes. Es más, en 1946, un alto cargo de la curia romana le dijo: usted ha llegado un siglo adelantado. Y ahora, en la actualidad, 72 años después, vemos al Papa Francisco hablándonos de la santidad en la vida ordinaria. San José María también nos enseñó que una persona que ame a Dios y viva de acuerdo a su fe debe siempre estar alegre. No hay manera en la que pueda estar triste si vive su vida cara a Dios. Los hijos de Dios que vivimos bien de acuerdo a nuestra fe debemos siempre estar alegres. Una frase que explica más a fondo esto dice así: poner los pies en la tierra con los ojos en el cielo. También San José María constantemente hablaba del respeto hacia los demás y cómo debemos amar a los semejantes a pesar de sus diferencias. Decía que jamás podríamos juzgar a una persona y la única forma posible de intervenir era demostrando todo el amor y cariño del que somos capaces y rezando por aquellas personas. Por ejemplo, si nos encontramos en desacuerdo con algún semejante, podemos dirigirnos hacia él o ella y decirle:
yo no comparto esto contigo, pero te respeto. Para concluir, San José María marcó una diferencia en la iglesia como el santo del ordinario. Y por esto, invito a cada uno de ustedes, todos los aquí presentes, a seguir su ejemplo, a seguir sus enseñanzas, para hacer de una vida ordinaria algo realmente extraordinario. Señoras y señores, muchísimas gracias. Honorables miembros del jurado calificador, estimados directivos del Colegio Torremar, queridos profesores, queridos compañeros, señoras y señores. San José María Escrivá de Balaguer es recordado como el santo del ordinario, pero dentro de mi opinión, yo lo recuerdo como el santo de lo cotidiano. ¿A qué me refiero con esto? A que él poseía la capacidad de ponerse en los zapatos de todos y cada uno de los feligreses que acudieron a él con cualquier tipo de necesidad. Y él poseía un conocimiento tan exacto de las situaciones que vio una persona dentro del día a día, que su respuesta hacia esos dilemas era tan empachada de la verdad que era prácticamente indiscutible. Él vivía regido por el amor de la familia. Vivía bajo el lema que dice: toda familia que reza unida, permanece unida. Y muchos más ideales los cuales compartió a lo largo de la Eucaristía dentro de su vida sacerdotal. De joven experimentó lo que era el dolor y el sufrimiento con la pérdida de sus 3 hermanas. Pero él supo canalizar este dolor y este sufrimiento y transformarlo en una entrega a Dios, en un sacrificio de amor y compasión hacia Cristo. Fue entonces cuando de joven, a los 16 años de edad, intuye que Dios quiere algo más de él, quiere de alguna manera explotar divinamente su alma. Y es cuando decide convertirse en sacerdote. Con una exitosa conversión sacerdotal, comienza a ser aclamado y amado por la gente, ya que a cada capilla, iglesia o parroquia que visitaba, la transformaba en una sociedad de paz y armonía. De alguna manera, su simple presencia entre la gente incitaba a la conversión, incitaba el amor a Dios. Fue entonces cuando su carrera sacerdotal avanza y decide conformar el Opus Dei. El Opus Dei generalmente es conocido como un movimiento religioso, pero lo que muchos no conocen es que es un movimiento que busca la participación exclusiva y personal de cada uno de los individuos con respecto a Dios. Busca acercarte de manera mucho más personal y de una manera mucho más exclusiva a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto genera la santidad. Y la santidad no simplemente está apta para sacerdotes, obispos, diáconos o incluso los papas. La santidad es de todo y cada uno de nosotros. Y todos tenemos la obligación y el deber de alcanzarla. La santidad consiste, dentro de mi opinión, en practicar más que nada el bien común. Cuando hacemos una obra o cuando hacemos un buen acto, no lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para a la vez generar un bien común y generar una sociedad llena de armonía y amor. La santidad conlleva bastantes sacrificios, eso no hay que negarlo. Pero al final, todo vale la pena. Porque si yo busco la santidad y sigo los mandamientos, cumplo los sacramentos y hago lo que Dios me pide que yo haga en la vida, es más que lógico que al final de la misma tendré un gozo y una gracia eterna. Por eso hoy día los invito a emular estas virtudes, a coger estos ejes axiológicos que ha dejado este maravilloso santo, para de esa manera nosotros crecer como personas y que nuestro espíritu vaya floreciendo con manera que avanza nuestra vida. Señoras y señores, muchas gracias. Señores directivos, estimados miembros del jurado calificador, queridos compañeros, señoras y señores, hoy vengo a hablarles sobre San José María Escrivá de Balaguer, un santo de la Iglesia Católica, fundador del Opus Dei, patrón de nuestro colegio. Nació en 1902 y murió hace 43 años, en 1975. Su fiesta se celebra por estas épocas,
pero para ser más específico, cada 26 de junio. Fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Pero estoy aquí para hablar sobre las características personales de un individuo que resalta la calidad humana, porque demostraba el servicio a los demás. Le gustaba servir a la gente. El servicio para San José María era una de sus convicciones más profundas, el amar al prójimo. El servir sin ningún tipo de interés, sino de ver esta actividad como un acto de humanidad para los que menos tienen o no tienen nada. Este santo nos ha dejado más que una lección de caridad, un legado para la humanidad. Nos ha enseñado a creer en nosotros mismos. Nos ha enseñado a desempeñar nuestro trabajo con esfuerzo, a poner actitud a la vida. Nosotros venimos a hacer un rol a la vida, hay que dedicarlo a la humanidad, pero con una buena actitud. Un legado que nos ha dejado este santo es el Opus Dei. Es una institución católica fundada en 1928, que consiste en que el trabajo es un encuentro con Dios para servir a los demás, para servir al que menos tiene. Pero volviendo al tema de San José María, él tuvo una vida muy difícil con la muerte de sus 3 hermanas y los problemas económicos de su familia, que le vinieron el dolor y el desgarre, pero lo hicieron abrir los ojos, lo hicieron ver a Dios, lo hicieron madurar. A los 16 años decide juntarse con Dios, recibe un llamado de Dios, pero no sabe para qué es, pero pronto lo descubrirá. El 2 de octubre de 1928 ya sabe para qué es que Dios lo necesita, y ese día nace el Opus Dei. En 1946, apenas concluía la Segunda Guerra Mundial, se muda a Roma. 2 años más tarde, personas a pleno título casadas pueden pertenecer al Opus Dei. En la década de los 50, alienta la creación de hospitales, escuelas, universidades para las personas que menos tienen y que también lo necesitan, porque le gusta ayudar al prójimo. Entre 1970 y 1975 recorre América y Europa para evangelizar al que no cree, el que no tiene la oportunidad de creer, porque no tiene quien le enseñe que Dios existe. Y Él enseña, Él los evangeliza. Fallece el 26 de junio de 1975. Miles de personas salen a llorar a las calles, porque gracias a su trabajo, gracias a su obra, se habían hecho religiosos, habían creído. El 6 de octubre de 2002, más de 400.000 personas van a la Plaza San Pedro para su canonización. Tenemos que ver cada cosa positiva de este santo de la Iglesia Católica, de patrón de nuestro colegio. Tenemos que ayudar al prójimo a que se una a Dios, porque ese es el sentido de la vida, esos son los valores de la vida. Y una vida sin sentido es una vida sin valores. Pero me quedo con una frase que me resaltó mucho de San José María, que dice: ¿cómo podemos vivir si no estamos enamorados? Pues yo vivo porque estoy enamorado. Muchas gracias. Señores directivos de la Unidad Educativa Bilingüe Torremar, profesores, distinguidos miembros del jurado calificador, compañeros, no dejemos que las guitarras de la alegría dejen de sonar en los estudios, en las costumbres, en el deporte, en sus hábitos. Esas guitarras de la alegría nos llevarán al camino del bien. San José María, escribá de Balaguer. El día de hoy, mi discurso no será una biografía de San José María, ya que creo que las personas pasan, pero sus ideas, su filosofía de vida, sus convicciones y principios viven para siempre en el corazón de la persona que los llega a conocer y los llega a practicar. San José María, el santo, lo ordinario. San José María fue el sacerdote y fundador del Opus Dei. Él, como fundador del Opus Dei, en situaciones adversas, situaciones oscuras, tiempos difíciles, logró fundar el Opus Dei. Él, cuando funda el Opus Dei, tuvo la necesidad de salir de España. Es decir, él fundó el Opus Dei en la clandestinidad. Compañeros, lo que les quiero decir con este mensaje es que en los tiempos difíciles, en las situaciones adversas, es cuando más empeño debemos poner, más esfuerzo debemos obtener nosotros para lograr esos caminos
esos sueños que debemos cumplir, porque es nuestro propósito de vida. Compañeros, San José María divide a las personas en dos grupos, los valientes y los cobardes. Los valientes no son los que no tienen miedo, los valientes son los que vencen sus miedos, mientras que los cobardes solo usan las excusas, y las excusas no son más que el mejor amigo de la mediocridad. San José María nos llama a nosotros al camino hacia la santidad, porque lo conocemos como el santo, el ordinario. Quiere decir que desde la trinchera que nos toque, sea la profesión que decidamos estudiar, debemos seguir ese camino, esa búsqueda, esa lucha. Una lucha muy difícil, en la que tendremos muchas bajadas, pero créanme, compañeros, que si nos caemos 100 veces, estamos en la obligación moral de levantarnos 101 veces, porque es nuestro deber esa lucha, una lucha constante, perseverante. En los tiempos difíciles, en los tiempos más oscuros, es más próximo a la aurora. Y en esos tiempos difíciles es cuando debemos sobreponer nosotros con nuestros sueños, con nuestros principios, con coherencia y convicción. Porque créanme, compañeros, que los principios nos guían a nosotros al camino del bien, a vencer lo que siempre queremos lograr. Nuestra vida se basa en una lucha en la que nos pone Dios día a día. Y créanme, compañeros, como decía San José María, Dios siempre da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados. Por eso, compañeros, les motivo que cuando crean que la situación es adversa, una situación es dura, es porque sus sueños están por cumplirse. Un ejemplo de lo que recalco, que San José María es el santo ordinario, es porque él, aparte de ser sacerdote y fundador del Opus Dei, logró estudiar la carrera de Derecho, graduarse de abogado con las mejores calificaciones. Lo que les quiero decir, compañeros, es que no es solo santo el sacerdote, el obispo o el papa. Santo es cada uno de nosotros, cada uno que cree en la lucha y cada uno que se prepara para enfrentar la lucha que la vida nos da. Hay gente que decide no lucharla, pero eso es desobedecer la obligación moral que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a esa lucha. Una lucha que, compañeros, es difícil, indudablemente, pero con Dios es posible vencer. Con Dios lograremos vencer. Otro tanto de San José María es que Él nos manda a nosotros a predicar la palabra de Dios. Y miren el punto que recalco. San José María logró predicar la palabra de Dios en la clandestinidad, en tiempos difíciles, en momentos que los cristianos eran perseguidos. Lo que les quiero decir, compañeros, que nosotros, como apóstoles modernos, estamos obligados a seguir el legado que Dios nos dio. Y el legado es predicar la palabra, no siendo sacerdotes, siendo la profesión que queramos ser, pero con el principio y el sueño de lograr un mundo mejor. Jamás podemos pensar que nosotros hemos dado todo de sí hasta acabar nuestras vidas. Créanme, señores, que lo más reconfortante en la vida es ser recordados. Y ninguno de ustedes será recordado por su color de pelo, por su color de ojos o por cuánta plata tienen en las cuentas bancarias. Cada uno será recordado por el mensaje que dio, por su filosofía de vida y por los sueños que logró cumplir. Lo que quiero decir, compañeros, es que debo motivarles a ustedes a dejar un legado que sirva para motivar a las siguientes generaciones en este mundo de bien. Porque cada uno puede criticar, pero el mensaje no es criticar, el mensaje es trabajar en la crítica para construir un mundo mejor. Siempre que hagamos una crítica, hagamos una crítica constructiva, en búsqueda de un bien común, para buscar lo mejor de cada uno de nosotros. Compañeros, el mensaje de San José María es muy claro. Vive la vida como Dios la vivió. Dios nos predicó amor, Dios nos predicó esperanza, Dios nos predicó sabiduría. Cada uno de nosotros debemos estar llamados a eso. Y sí, la batalla va a ser muy dura, muy difícil de vencer, pero cada vez que nosotros pongamos en la batalla nuestros sueños, nuestras convicciones, nuestros principios, lograremos vencer. En conclusión, compañeros, no le tengamos miedo a la vida, no tengamos miedo a esta batalla que Dios nos dio, porque siempre con los sueños, cuando vemos las cosas difíciles, se pone luz, se pone esperanza, y las batallas se pelean con convicción, con principios, con coherencia. Es decir, compañeros, no nos podemos dar por vencidos hasta vencer. Y créanme que en los tiempos más duros y cuando las batallas parece que las vamos a perder, Dios nos da un plus que nos hace vencer. Porque al fin del día, la gente buena, la gente que hace las cosas con corazón, con la gente que quiere ayudar a los demás, termina ganando. Muchísimas gracias, compañeros.